Muy buenos días, estimadas bellezas, espero se encuentren muy bien en esta hermosa mañana de día jueves que el Señor Dios Todopoderoso nos ha regalado a todos. Espero pues que esta parte de la primera clase de este segundo periodo sea de total agrado para todos, que podamos todos aprender. Y pues bueno, me disculpan por el hecho de que no me pueda yo comunicar directamente con ustedes por medio de videollamada, pero pues lastimosamente no he podido por condiciones de complejidad en la conexión con la internet que tengo acá en la casa, en mi pueblo, donde estoy pasando esta larga pero necesaria cuarentena. Pues sin más preámbulos, jóvenes, empezamos con esta clase que corresponde a la geografía económica. ¿Qué es la geografía económica? Sencillamente, es aquella ciencia que estudia las actividades económicas y las relaciones con la explotación y exploración de los recursos naturales y el proceso productivo dentro de una región. Por ejemplo, palabras más, palabras menos, mi actividad económica es sencillamente, yo vivo en Piedecuesta, como ustedes bien lo saben, pero mi trabajo lo desarrollo en Girón. Entonces, ¿dónde va a estar geográficamente mi economía? En Girón, porque es allí donde yo trabajo, donde yo laboro para recibir una retribución económica. Entonces, eso es básicamente de lo que vamos a hablar en esta clase, que es la geografía económica. Y era un ejemplo para que entendiéramos un poco más acerca de lo que se va a hablar. Entonces, las sociedades realizan para su sobrevivencia o supervivencia actividades que desarrollan en un espacio geográfico o territorial determinado. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar, digamos, en Girón? Puede que por ciertas regiones de Girón, por ciertas veredas, las que quedan en la parte alta, que lindan ya con Lebrija, encontremos piña, encontremos maíz, frijol, yuca, incluso apio, que pues son alimentos y hortalizas y legumbres que encontramos que se pueden dar en un clima templado, tirando a cálido ya, bastante cálido diría yo, de Girón, como lo es el clima de Girón. Es imposible hablar de que en Girón vamos a encontrar producción de papa a gran escala, es imposible. ¿Por qué? Pues porque no es el clima y no es la tierra. Eso influye mucho en la producción según el territorio. Así como es imposible ir a Berlín o al páramo de Santurbán a sembrar maíz. Es complejo, puede que se dé sí, pero a gran escala no. ¿Por qué? Porque es más lo que se pierde que lo que se produce. En cuanto al concepto de geografía económica, como ya les decía, es el desarrollo de las actividades económicas y las relaciones que se llevan en cuanto al territorio en la explotación de los recursos naturales por medio del humano, por medio del hombre. ¿Qué pasa? Pues que sencillamente encontramos una serie de componentes, bueno, básicamente tres componentes, que vienen siendo el primero, que los elementos del espacio físico y los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, en Girón hay cierto tipo de clima, cierto tipo de tierra. Debido a eso y en torno a eso es que vamos a desarrollar entonces una práctica agrícola. Como les dije, es imposible ir a sembrar papa en Girón porque no se nos va a dar. Entonces, primero tenemos que hacer un reconocimiento geográfico del territorio para ver qué tipo de actividad económica, agrícola, industrial, la que sea, se nos da. Por ejemplo, acá no es lo mismo. En Estados Unidos, pues, es muy común encontrar tiendas en las cuales, pues, centros comerciales pequeñitos, que usted entra y son solamente de jabones. Entonces, a usted le venden jabón por kilo, jabón por litros, jabón pedacito, bueno, de indiferentes tamaños y maneras de calcular el peso de jabón. Como ustedes se lo pueden imaginar, olores, sabores, figuras, hasta con la imagen de uno, si quieren, se lo fabrican. Eso es muy común allá. Acá no. ¿Por qué? Porque acá la economía gira en torno a otra cosa. Entonces, este estudio que en economía se llama muestreo o se llama análisis de mercado, se realiza también incluso en la parte territorial para las prácticas productivas de cuestiones agrícolas.
Las actividades económicas, que es el segundo componente, recordemos que el primer componente es el espacio físico y los recursos naturales, el segundo que son las actividades económicas como sí, que son las que los seres humanos utilizan y organizan el espacio en el que habitan, buscando satisfacer sus propias necesidades. Entonces, por ejemplo, en Girón, volvamos al ejemplo de Girón, ya que nos encontramos todos o la gran mayoría vivimos o viven allá. Que en Girón es muy viable sembrar maíz, pues hágale sembrar maíz. Pero ¿qué hacemos si todo el mundo está sembrando maíz? Pues busquemos otro producto, porque no todos vamos a comer maíz todo el tiempo, nos cansamos, nos hastiamos hasta que ya lo rechazamos por completo y los que lo producen empiezan a perder dinero. Entonces, si el vecino está produciendo maíz, yo busco, bueno, el frijol también sea en clima cálido, hágale, yo siembro frijol, que listo, ya tenemos maíz y frijol, listo, yuca también se puede dar en clima cálido, apio también se puede dar en clima cálido, arveja, en fin, varios productos que se dan en clima cálido. Estas son las actividades económicas, no basarse en una sola. ¿Por qué? ¿Qué pasa si todos producen maíz? Listo, un día comemos maíz en sopa, otro día desgranado, otro día una torta de maíz, otro día una arepa de maíz, pero el quinto día ya nos vamos a cansar de estar comiendo maíz todo el día, siendo un alimento bastante cargado en proteínas, bueno, no en proteínas, sino la gente de mi pueblo lo llama cañaña, lo que da cañaña, es decir, fuerza, lo que da fibra, lo que hace la proteína, pues. Eso en cuanto a las actividades económicas. Y el tercer componente, recordemos, primero, el espacio físico y los recursos naturales. Segundo, las actividades económicas. Y el tercero viene a ser los factores de producción y el espacio. ¿En qué consiste esto? Pues que sencillamente encontramos elementos o factores como la tierra, como el capital, como el dinero, como el trabajo, como la tecnología. Es decir, no listo, yo voy a sembrar un cultivo de maíz, quiero sembrar lo correspondiente a 1 kilo, que haciendo un cálculo de pronto y tal vez me arriesgo a decir que someramente bien hecho, alcanzaría para sembrar 1 hectárea de tierra. ¿Tengo la tierra? No tengo tierra para sembrar, pues hermano, yo quiero sembrar pero no tengo tierra, ¿qué puedo hacer? Listo, voy a alquilar un pedacito para sembrar, lo alquilo. Pero para alquilar necesito dinero. Entonces, uno de los recursos o de los componentes de la geografía económica es contar con recursos, básicamente. ¿Recursos para qué? Yo voy a sembrar y si voy a sembrar a gran escala necesito obreros o empleados, y esos empleados tengo que pagarles diariamente, semanalmente, mensualmente, porque ellos también comen. Ellos no van a trabajar de gratis, ni van a esperar a que a mí me den la producción para que yo les pague. No, no, que ellos tienen familia, ellos tienen obligaciones, ellos pagan arriendo, ellos pagan servicios. Entonces se necesitan recursos, capital, recurso humano, recurso económico, en fin, jóvenes. Ese es el tercer componente, el factor de producción y de espacio. Entonces hay que mirar la tierra, que sea una tierra buena y que sea una tierra apta para la actividad económica. Estoy hablando solamente de la parte agrícola para que entendamos un poco mejor, pero esto se presta también para las actividades industriales, para cualquier otro tipo de actividad económica, tecnológica, técnica, en fin. El objeto de estudio de la geografía económica sencillamente pues es el estudio de las actividades que el hombre realiza con los recursos que tiene a su disposición. Entonces, encontramos dos características, la geografía física y la geografía urbana. ¿Qué es la geografía física? Pues sencillamente lo que ya les estaba diciendo, en Girón es imposible sembrar papa porque no da ni la tierra ni el clima. Entonces hay que buscar otros recursos. ¿Qué es la geografía humana? Pues sencillamente nosotros como seres humanos, dependiendo del territorio en donde vivamos, tenemos costumbres y o tradiciones. Por ejemplo, en Girón, vuelvo a Girón, me disculpan, es más fácil encontrar, digamos, las mujeres que usen ropa ligera, es decir, chores, camisas de tiras. ¿Por qué? Pues porque Girón es caliente. Girón el clima, la temperatura es fuertecita. No es lo mismo, digamos, irnos para Berlín. Allá quién va a salir en chores, allá quién va a salir en tiras, de que allá es páramo, allá es muy frío. Entonces, estos dos tipos de características de la geografía
los estudia la geografía económica, la geografía física y la geografía humana. En torno a ello es que se desarrollan las actividades. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo nosotros irnos para la serranía del Darién, que es el cruce o el pegue, digámoslo así, que queda entre Chocó, Antioquia y Panamá, a sembrar café, porque no se nos va a dar. Eso es un clima húmedo. Aunque selva es húmedo, no nos va a dar que irnos para la parte de Medellín, para la parte baja de Medellín, para la parte baja de, de Cundinamarca, de Risaralda, de Quindío, perdón, de Pereira, de Caldas, que allí sí se nos va a dar el café con toda seguridad. Entonces, la geografía económica estudia el territorio y la interacción de los recursos naturales con el hombre, o mejor, del hombre con los recursos que tiene a su alrededor, que obviamente son naturales. Hay unas ciencias que se basan en, o que apoyan el estudio de esta geografía económica, por lo menos la economía, que viene siendo sencillamente la administración de los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Todo lo que existe parte de una necesidad. Por ejemplo, necesitábamos comunicarnos, inventaron los celulares. Les muestro este porque es de los primeritos tal vez que salieron. ¿Y qué pasa? Ya después de este pasó a otro, más grande, más bonito, con más funciones. ¿Por qué? Porque había necesidad no solamente de llamar, sino que la necesidad ya empezó a ser un poco, digamos, más interactiva. Entonces yo necesitaba verlo. Si mi esposo, mi esposa está en Nueva York, pero quiero verla, pues nos comunicamos por videollamada, en fin. Todo parte de una necesidad y en la economía es lo mismo. Entonces la economía es la administración de los recursos para satisfacer necesidades humanas por medio de bienes y servicios. Ejemplo, ustedes en sus casas necesitan tal vez internet. ¿Qué hacen? Pues llaman a una empresa que les venda el servicio de internet, llámese Movistar, llámese Claro, llámese Tigo, llámese ETV, la que sea, a que les vendan el servicio. Para ellos es un servicio, para ustedes es un bien. Sencillamente es así. La estadística. La estadística consiste en la recolección y en el análisis de datos cuantitativos que permiten comprender las dinámicas de las actividades económicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué, digamos, al presidente le interesa saber cuánta gente hay en la población colombiana? Pues sencillamente para saber cuántos son mayores de 18 años y saber cuántos pagan o no pagan impuesto. Por eso es que nos hacen censo. De esa misma manera, pues también para darnos un lugar en la población, por eso nos asignan un número de identificación. Menores de 18 años con su tarjeta, mayores con su cédula, pero es sencillamente eso. Para el Estado no somos más que un número, pero somos personas. Somos un número, ¿por qué? Porque necesitan contarnos. Entonces, jóvenes, eso en cuanto a la estadística. Las ciencias naturales, entonces, encontramos que proporcionan el conocimiento básico de los recursos naturales y de sus usos posibles. Por eso es que nosotros debemos defender nuestra riqueza más grande, que es el agua. Del páramo de Santurbán y del páramo de Almorzadero dependemos alrededor de 9 millones de personas por el agua, por su uso. Desde 50 millones de personas, 9 millones de personas dependemos de este páramo, de estos páramos. Por eso es que no hay que dejarlos ni que los vendan ni que los acaben. Cuarto, la sociología o la demografía. ¿Qué estudian estos? Pues sencillamente la manera por la cual crece la población. Entonces, cuántos están naciendo, cuántos están muriendo, cuántos están por nacer, cuántos están enfermos, en fin. Todo esto lo estudia la demografía y la sociología. La antropología es un estudio que, valga la redundancia, que estudia al hombre, pero no como la psicología. La antropología estudia la parte biológica, social y cultural del hombre. Es decir, es aquella que dice por qué hay culturas, por qué hay costumbres, por qué hay tradiciones y de dónde se generan y por qué hay personas que las siguen. En eso se basa la antropología. Y la historia, que sencillamente es el estudio de las sociedades a través del tiempo, lo que estamos haciendo nosotros continuamente. Que sí, que es que estamos en el siglo XXI y en el año 2020, sí, hay muchas costumbres y tradiciones y tecnología avanzada. Hace 100 años no había todo esto que hay hoy, pero había vida, había una sociedad establecida y vivían en torno a ello.
que para nosotros puede que sea demasiado rústico por todas las facilidades que tenemos hoy, pero en ese tiempo vivían con lo último que había en el momento. Muchachos, ustedes dirán, uy, pero el profesor sí habla, mire, es que no se calla la boca, que tal cosa, que esto y que aquello, sí. Pero muchachos, por último, pues lo que les tengo que decir es que la funcionalidad de la geografía humana, es decir, económica, es decir, ¿para qué sirve esa vaina? Pues sencillamente para tres cositas: para la comprensión de la evolución del espacio geográfico y económico, es decir, hace 100 años de cómo se ganaba la gente la vida, o de qué manera se sostenían esto, con prácticas agrícolas de cierta manera rústicas, porque no había ni tractores, no había herramientas tan evolucionadas y tecnológicas como las que hay hoy, pero había oportunidades de progreso con lo que había en el momento. Entonces la primera, comprender la evolución de las actividades económicas y en el espacio geográfico. Segunda, la planificación del espacio, es decir, conocer las características de un espacio geográfico determinado. Entonces, como vuelvo y les digo, yo en Girón no puedo sembrar papa, porque no se va a dar, no se va a dar nunca jamás. Entonces, planifico que si este es un espacio de un territorio donde el clima es de tal manera, pues complemento o hago una actividad económica de acuerdo a ello. Eso es la planificación del espacio. Y en el tercer momento, la ordenación del territorio. En las ciudades grandes hay algo que se llama POT o Plan de Ordenamiento Territorial, que es lo que define hasta dónde va lo urbano y hasta dónde va lo rural. Entonces es básicamente ordenar eso. Entonces, si esto es rural, está apto para ciertas prácticas económicas. Si esto es urbano, está apto para otras prácticas económicas. No pueden ser las mismas, obviamente no, pero en las dos situaciones se pueden realizar prácticas económicas. Muchachos, básicamente esta es la primera parte de la clase de la geografía económica. Espero que pues haya quedado cosas claras. Las dudas las estaré resolviendo. En la guía les dejo la cuenta de Skype para que se comuniquen por ahí conmigo para cualquier duda. Y lo demás pues lo estaremos manejando por otros medios que ya ustedes son conocedores de cuáles. Dios los bendiga, Dios los acompañe, Dios los proteja y que pasen un resto de feliz día.